Saludos, estimados participantes de nuestro curso Introducción al Minitab. Le habla su facilitador, Kendry Rivas, y vamos a continuar con lo que es el video tutorial número 3, en el cual aprenderemos a desarrollar lo que es un diagrama de Pareto y un diagrama de causa y efecto utilizando Minitab. Iniciemos. Esto es un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto está compuesto por una ojiva y por un gráfico de barras, en el cual los defectos están organizados en barras de mayor a menor. Es decir, que los defectos de mayor incidencia están representados en esta barra de acá, mientras los defectos de menor incidencia están representados en la última barra. Para interpretar un diagrama de Pareto utilizamos lo que es la interpretación 80-20, de la cual voy a explicar un poco más detalladamente a continuación. Luego de determinados los defectos de mayor incidencia, vamos a desarrollar con la mayor causa lo que es el diagrama de pescado. ¿En qué se basa el método 80-20 o 20-80? Se basa en el principio de que en cualquier distribución, el 80% de los efectos están producidos por el 20% de la causa. Un ejemplo: el 20% de las piezas de un almacén tienen el 80% del coste, y el 20% de los libros que editan cada año suponen el 80% de las ventas. Esta práctica nos va a servir para establecer prioridades. ¿Cómo así? Pues aquí aprenderemos a establecer las prioridades a la hora de actuar o por dónde empezar. Es decir, nos ayuda a tomar decisiones más efectivas y nos ayuda a separar los pocos vitales de los muchos triviales. Acá tenemos un poco más detallado lo que es el diagrama de Pareto. Como había hablado o explicado, para distribuir lo que es el 80% de las causas, simplemente construimos una línea desde el 80% hasta el otro extremo. Entonces, a partir de este punto, construimos otra línea. Entonces, esta área de acá se conoce como el área de rechazo. Haremos lo que es un ejemplo práctico a continuación. Ahora vamos a continuar con un ejemplo práctico de lo que es el diagrama de Pareto. Acá tenemos en dos diferentes columnas lo que son los defectos y la cantidad de defectos. Como había explicado en el primer video, este signo de acá nos indica que introducimos texto en esta columna, y el encabezado de la columna es este de acá, siendo el encabezado de la otra columna de cantidad esta de acá. Como usted puede ver, acá no está la letra T, lo que nos indica que en esta columna de acá introducimos solamente datos numéricos o números. En caso de que usted digite de forma errónea algún texto acá, va a tener en ese caso que eliminar
toda la columna y construir una columna nueva con los diferentes defectos. Continuamos. Pues acá, como usted puede ver, se digitan los diferentes defectos encontrados. Puede digitarlos de forma repetida, no importa. Al final se van a compilar los datos en una única columna. Un ejemplo, hay dos defectos de rotura, 80 de rotura y 29 también de rotura. Es decir, que al final se van a compilar en una sola columna, siendo estos la sumatoria de estos defectos y una sola descripción. Continuamos. Entonces, ya digitados los defectos y las cantidades, nos dirigimos al menú de estadística, este que está por acá, y nos vamos a herramienta de calidad, y luego de herramienta de calidad a diagrama de Pareto. Vamos a trabajar. Le damos estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Luego, en este asistente lo que hacemos es que damos clic sobre la casilla de defectos o datos de atributos. Acá se nos van a graficar o vamos a introducir lo que son las características de los defectos, es decir, orificio incompleto, pieza torcida. Pero como lo tenemos ya introducidos o insertados en la primera columna, simplemente selecciono y doy doble clic para que se me inserte la columna completa de acá, y luego acá vamos a insertar lo que son las frecuencias. Con la frecuencia lo que hacemos es que compilamos las cantidades en una sola columna por defecto. Es decir, acá en esta casilla vamos a introducir lo que son datos numéricos solamente. Entonces damos un doble clic y le damos a aceptar. Y listo. Aquí está nuestra gráfica o diagrama de Pareto. Entonces, como le expliqué en la presentación anterior, lo que hacemos es que de acá a acá trazamos una línea y de acá a acá trazamos otra línea. Entonces, la zona de rechazo va a ser esta parte de acá. Entonces, el mayor defecto es ausencia de orificio. Entonces, a ese defecto de mayor incidencia le hacemos un gráfico de espina y pescado, o espina del pescado de Ishikawa, o causa y efecto, cualquier nombre. Entonces, luego de crear una hoja, para crear una nueva hoja simplemente nos vamos a archivo, nuevo, hoja de trabajo en Minitab, y le damos a aceptar y se nos va a crear una hoja nueva. Como yo la tengo creada ya, no me hace falta. Entonces, en esta hoja lo que vamos a digitar son las diferentes fuentes, es decir, las fuentes que originan los efectos. Entonces, las fuentes son personal, maquinaria, material, método y mediciones. En una empresa, estas son las herramientas básicas, o las fuentes básicas donde se originan la mayor cantidad de errores. Estos nombres irán colocados en la primera columna. Es decir, en la primera fila vamos a introducir los encabezados o las fuentes.
Luego de digitada las fuentes, vamos a digitar las posibles causas. Un ejemplo, el personal, las causas que pueden ocasionar falta de orificios en el proceso, la falta de capacitación, también puede ser la dejadez del empleado, y la falta de motivación. También la maquinaria, falta de mantenimiento, es una posible causa. Y también que la empresa tenga equipos obsoletos. Acá puede ser el material, que el material esté vencido y que el material sea de baja calidad. Y el método, por ejemplo, que se aplica muy poca fuerza al momento de hacer los orificios, o no se inspecciona continuamente la cantidad de piezas a la cual se les realizan orificios. Continuamos con esta fuente. Mediciones. Puede ser que la empresa tenga equipos de medición poco precisos y que el sistema de medida sea incorrecto. Ahora, vamos a suponer que sea un proceso de fabricación de piezas metálicas, ¿verdad que sí? Entonces, el nombre del efecto sería falta de orificios en el proceso de fabricación de piezas metálicas. Entonces, luego de terminado lo que es el proceso de identificación de las diferentes fuentes y cuáles son sus causas, nos dirigimos a graficar el diagrama de espina de pescado o el diagrama de causa y efecto. Pues para esto nos dirigimos a estadística. Luego de estar en estadística, nos vamos a herramientas de calidad. En herramientas de calidad, nos vamos a causa y efecto. Damos clic. Y como usted puede ver, acá están las casillas donde se digitan o se introducen las causas y las etiquetas. Podemos escribir la etiqueta de forma manual o por defecto vienen integradas automáticamente, pero en este caso la voy a digitar para que ustedes la aprendan de las dos formas. Por ejemplo, personal, la etiqueta maquinaria, la etiqueta material, la etiqueta método y mediciones. Y listo. Luego de crear las diferentes etiquetas, creamos el efecto. Piezas sin orificio en la fabricación de componentes metálicos. Ese es el efecto. Y el título puede ser causa, efecto, orificio. Entonces, puede ser personalizado como ustedes deseen. Luego nos dirigimos a la casilla de personal, donde está la etiqueta de personal, damos clic y introducimos personal dándole doble clic. Ponemos aquí, damos doble clic, introducimos maquinaria. Seleccionamos material, método y mediciones. Luego de digitado esto, le damos a aceptar y listo. Aquí está nuestro diagrama de causa y efecto con las diferentes fuentes y las diferentes causas. Hasta acá la clase.
de diagrama de causa y efecto y diagrama de Pareto. Continuamos con el desarrollo de esta clase la próxima semana. Muchas gracias. Se despide su facilitador, Kendry Rivas.